Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, nueva edición. Estamos ahora listos para conversar con el senador Juan Ignacio Latorre de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, senador? Hola Sergio, mucho gusto de saludarlo. Muy bien, gracias. Bueno, senador, hemos tenido ya cerrando la semana pasada el gabinete que hizo una presentación uno por uno el presidente electo Gabriel Boric ahí en Quinta Normal, en la ciudad de Santiago. ¿Qué impresión le queda después de conocer los nombres? Me imagino que usted conocía algunos, ¿no? Sí, la verdad es que hay conocimiento, cercanía con varios y varias ministras designadas, gente con la que venimos trabajando hace tiempo, compañeros y compañeras de militancia y independientes también con los que nos hemos ido encontrando. Y la verdad es que nosotros repetimos una frase que yo creo que no es nada cliché, sino que acá se representa muy bien, que es convocar a las y los jóvenes de todas las generaciones. Hay un encuentro intergeneracional que creo yo es muy potente, hay diversidad, eh, hay una fuerte presencia de mujeres, más allá de la paridad prometida, digamos, hay más mujeres que hombres, muy potentes además, Isca Siche, ministra del Interior, rompiendo esquemas tradicionales, fuerte presencia de independientes también, de distintos mundos, y bueno, y obviamente militantes de partidos políticos de apruebo dignidad y también superando las fronteras de apruebo dignidad del Partido Socialista, del PPD, de los radicales, entonces de los liberales también. Encuentro que es un muy buen primer gabinete, diverso, como decía, y que refleja este cambio de ciclo político, ¿no? Que no es solo generacional, liderado por un presidente joven como presidente electo Gabriel Boric, sino que es un cambio de ciclo mucho más profundo que creo encarna muy bien este primer gabinete. Ahora, cuando uno mira la historia reciente en el caso del presidente Gabriel Boric, sin duda del hecho de ser un político que viene del mundo estudiantil con mucha fuerza, pero ha demostrado que en los momentos difíciles es capaz de fijar una postura contra viento y marea y que al final termina siendo parte de la realidad que se construye dentro del sistema democrático. Por ejemplo, el hecho de haber estampado su firma en el acuerdo del 15 de noviembre con críticas incluso de su sector. Así es, yo creo que el presidente electo Gabriel Boric ha demostrado en su trayectoria algunos atributos o esta pasta de estadista, ¿no? A pesar de su juventud, eh, tiene una experiencia de vida y política que lo lleva a mirar, creo yo, los grandes desafíos históricos que tenemos, ¿no? El acuerdo constituyente para habilitar un plebiscito en medio de la crisis social, del estallido social, fue uno de esos hitos, su siempre disposición al diálogo. Él participó, por ejemplo, de la comisión de infancia que convocó el presidente Piñera al inicio, que también fue muy criticado. Él dijo, hay que ir a dialogar por el bien de la infancia de nuestro país. Eh, y hoy día yo creo que es alguien que convoca a su gabinete es expresión de aquello, diversos mundos de gente que está disponible a colaborar. La segunda vuelta fue expresión de aquello también, una gran votación popular con voto voluntario, gran participación. Una entrevista que él dio recientemente en la BBC Mundo, llamando a las élites a salir un poquito de esta burbuja de privilegios y superar estos miedos atávicos a los cambios, sino que convocarlo a los cambios democráticos por el bien común. Chile necesita recuperar la paz social y esa paz social será fruto de la justicia social, de la justicia ambiental y de los acuerdos democráticos. Entonces, hay un llamado amplio, sincero, diría yo, honesto que tiene el presidente electo Gabriel Boric. Su disposición al diálogo es genuina y él mismo lo dice. El empate, por ejemplo, que tenemos en el Senado, ¿no? El empate de fuerzas, de correlación de fuerzas, es una oportunidad de buscar grandes acuerdos democráticos. Es curioso que en todos los reportes que se han visto en torno a esta presentación del gabinete se destaque la juventud y la misma juventud del presidente de la República, pensando que en este país el promedio de edad es alrededor de 38 39 años, hay como una congruencia entre la edad de quienes van a gobernar a partir del 11 de marzo y quienes están en este momento entre la ciudadanía, que forman parte en un porcentaje bastante alto de gente joven. Sí, sin duda alguna, y hay un cambio generacional, un cambio de ciclo político, pero teniendo muy claro, muy presente o teniendo mucha conciencia de que la juventud no es
sinónimo de virtud en sí misma, ¿no? Y yo creo que el mismo Gabriel Boric, el presidente electo, siempre repite algo que no es simplemente una frase, es algo que él lo tiene bien incorporado, que es: estamos parados sobre hombros de gigante. Acá hay una larga posta y una larga historia de lucha social en nuestro país. Hace poquitos días atrás, Gabriel Boric conversaba, por ejemplo, con Jack Chonchol, ¿no?, que fuera ministro de Agricultura del presidente Allende, fuera antes también director de INDAP con el presidente Eduardo Frei Montalva, una persona jugada por la reforma agraria. O sea, es una persona que siempre está buscando beber de la experiencia del cambio social en Chile y en el mundo, diría yo. Y esa juventud, bueno, una juventud que obviamente está llena de entusiasmo, de energía, de voluntad política de generar cambios, pero sabiendo y aprendiendo también de la experiencia que nos antecede. Ahora, a él le llamó la atención el hecho de que los medios hubieran puesto el foco, por ejemplo, en la designación del ministro de Hacienda, pero al mismo tiempo dice que todas las carteras son importantes. La bajada que él hace en ese sentido también le asigna una responsabilidad a quienes van a asumir como secretarios de Estado a partir del 11 de marzo. Sin duda alguna, yo creo que hubo mucha expectación en torno al nombre del ministro de Hacienda, llegaron muchos recados, desde, me acuerdo, el ministro de Economía actual del presidente Piñera, Palacios, que decía: hay que nombrar rápido un ministro de Hacienda, despejar las incertidumbres, calmar la ansiedad de los mercados que están nerviosos. Y la verdad es que si uno mira los últimos gobiernos, el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la nueva mayoría, hubo cambio de ministro de Hacienda y no pasó no pasó nada, digamos, no hubo estas crisis que se anticipan, qué sé yo. Ahora con Piñera lo mismo, han habido cambios de ministro de Hacienda. Entonces pareciera ser que el ministro de Hacienda, siendo muy relevante, está a cargo de la billetera fiscal, de las políticas fiscales, macroeconómicas, del equilibrio fiscal, y que hay un compromiso nuestro de realizar cambios con gradualidad y responsabilidad fiscal. Por lo tanto, es muy importante el rol del ministro de Hacienda, pero tal vez ya no es el mismo rol de la década de los 90, principios de los 2000, donde pareciera ser que el ministro de Hacienda era súper poderoso y estaba por sobre todo lo demás. Y esta cultura a veces tecnocrática estaba por sobre también la política. Yo creo que acá tiene que haber un equilibrio entre lo técnico, lo económico, lo político, lo social, lo ambiental, lo cultural. Y en ese sentido, yo valoro mucho la presencia de Mario Marcel, lo encuentro excelente, un gran presidente del Banco Central. Da mucha confianza, da estabilidad, pero tiene que incorporarse a un gabinete y además con un compromiso programático junto a los y las demás ministras de Estado. Ahora, cuando asuma el gobierno del presidente Boric el 11 de marzo, se va a encontrar con una realidad que ya conocemos, digamos, un endeudamiento muy potente del Estado, que significa sacrificios también para el futuro inmediato y también en el mediano plazo. Todo eso originado por la pandemia y al mismo tiempo porque al comienzo de la crisis sanitaria, el gobierno del presidente Piñera, según apuntan los críticos, no fue capaz de dar un apoyo sustantivo a las personas en materia económica y entonces surgió la idea del retiro de los fondos de pensiones y eso fue escalando hasta llegar al tercer retiro y posiblemente el cuarto o el quinto, como se ha anunciado, pero eso ya no va a prosperar. Pero de todas maneras, esa carga también es bien importante que recibe el próximo gobierno en términos de recursos económicos para poder ejecutar proyectos, no solo en el año que estamos viviendo, sino también en el 2023, porque este presupuesto de 2022 ya está listo, ¿no? Sí, la situación económica obviamente es compleja, estamos además con una nueva ola de la pandemia, con mejores indicadores en el sentido de que hay una buena tasa de vacunación y probablemente el impacto sanitario sea menor, pero en ningún caso tomando esto con relajo, al contrario, estamos en una nueva ola de la pandemia y probablemente esto genere impactos y consecuencias económicas también que venimos arrastrando hace bastante tiempo. Como usted dice, Chile además tiene un déficit fiscal importante, hay un aumento del endeudamiento y la pregunta es quién paga la cuenta. Y por eso es que hemos insistido tanto en que es necesario en nuestro país llegar a un pacto tributario donde quienes más tienen puedan contribuir más al bien común y a financiar los derechos sociales para la población, para las grandes mayorías, ¿no? Y por eso es que insistimos mucho, por ejemplo, ahora a propósito del debate sobre la PGU, la pensión garantizada universal,
todos apoyamos que aumenten las pensiones y se establezca ese piso mínimo de seguridad social, pero la pregunta es cómo se financia. No da lo mismo cómo se financia. En Chile estamos acostumbrados, por ejemplo, a financiar políticas sociales con aumento de IVA, que es un impuesto regresivo, que finalmente terminan pagando los más pobres y las clases medias. Entonces, acá hay una discusión sobre, por ejemplo, exenciones tributarias, sobre impuestos a los super ricos, impuestos al patrimonio, sobre royalties para investigación y desarrollo. Entonces, yo creo que uno de los primeros desafíos, me da la impresión que uno de los primeros desafíos de este primer año de gobierno será llegar a un pacto tributario con justicia tributaria, ¿no? Con gradualidad, con responsabilidad, en régimen. Nosotros tenemos una propuesta ambiciosa que es llegar a recaudar 5 puntos del PIB y obviamente con progresividad, quienes más tienen, que más contribuyen. Que esto finalmente, nuevamente el llamado a la élite chilena, a la élite económica. Chile tiene que recuperar la paz social y eso será en base a la justicia social. Entonces, esto de cobrar más impuestos no es una cosa revanchista, como pueden pensar algunos, o de resentimiento, o de lucha de clases, sino que es de buscar equidad, justicia y paz social, que finalmente redundará en prosperidad para todos y todas. Ese yo creo que va a ser uno de los primeros desafíos de este nuevo gobierno en el primer año, junto con el proceso constituyente, que es tener un exitoso proceso constituyente y un plebiscito de salida que permita una nueva constitución democrática para los próximos 30 años en nuestro país. Senador Latorre, quizá uno de los problemas más complejos que ha habido en el último tiempo es la reforma de las pensiones. Ya la presidenta Bachelet tenía esa intención de hacer una reforma estructural, pero eso se frustró en alguna medida. Se logró el pilar solidario, por ejemplo, que fue un gran avance, pero por otra parte hay deuda pendiente también en este sentido, porque el promedio de las pensiones en Chile es muy bajo, supera algo así entre 300 y 400 mil pesos en el mejor de los casos. El gobierno del presidente Piñera presentó una ley corta de reforma de pensiones, pero después le sumó esto de la pensión garantizada universal, una situación que creó todo un trámite en el Congreso. ¿Por qué no nos explica un poco cómo se ha dado esa situación y que al mismo tiempo puede ver frustradas las posibilidades de recibir un mejoramiento de las pensiones a las personas que menos ganan, ya que la legislatura que queda es muy poca? Entiendo que esta semana y el próximo lunes se termina ya, ¿no? Sí, la idea es que podamos votar esta ley corta de última y además que tiene discusión inmediata, que ha presentado el presidente Piñera para fines de enero, cosa que se pueda empezar a pagar en febrero. Yo creo que hay consenso, se aprobó en la Cámara de Diputados y hay un consenso transversal de que estamos a favor de una pensión garantizada universal. Esto quiere decir, Sergio, fijar un piso de seguridad social para todos y todas, que llegaría en Chile hasta el 90% de mayores ingresos, un tope de personas que tienen pensiones más altas obviamente no recibirían esta pensión no contributiva, solidaria del Estado. Se reemplazan los instrumentos de pensión básica solidaria y la APS. Y es el primer piso. Nosotros siempre hablamos de que Chile necesita transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social, donde la base es una pensión básica universal no contributiva y después se complementa con la pensión contributiva que hacen las y los trabajadores y queda pendiente el aporte de los empleadores, que en cualquier sistema de seguridad social del mundo, Sergio, y lo que recomienda la OIT, los empleadores se tienen que poner al igual que los trabajadores, pero con un esquema también de solidaridad intergeneracional. Los más jóvenes ayudan a financiar a los pensionados, a los jubilados, y los hombres a las mujeres, también una solidaridad intrageneracional de equidad, porque sabemos las mujeres son castigadas en el mercado de trabajo, ganan menos, tienen años que dedican al trabajo reproductivo, no remunerado, entonces son castigadas las lagunas previsionales, entonces hay una solidaridad también intrageneracional. Y con una administración, nosotros planteamos sin AFP, es decir, una administración pública, un organismo autónomo del Estado, probablemente similar a lo que es hoy día el Banco Central, que nos dé esa confianza, esa legitimidad, y que obviamente haya ahorro y se invierta en desarrollo económico, pero con sostenibilidad también de largo plazo y ecológica. Bueno, eso es en grueso, pero este es el primer piso de seguridad social, una pensión básica garantizada. Nosotros en el programa del presidente electo planteamos llegar a ese piso de 250.000 pesos de manera gradual, partiendo por quienes menos ganan. Hoy día el presidente Piñera está planteando esta reforma a 185.000 pesos
Y claramente, claro, a los que menos ganan les aumenta muy poquito, les aumenta como 9.000 pesos. Las clases medias, por decirlo así, aumentan un poco más. Pero es un avance en la dirección correcta, pero insistiendo en el punto que le decía anteriormente, no da lo mismo cómo se financie, nosotros queremos que esto se financie vía exenciones tributarias, con justicia tributaria, quienes más tienen, más contribuyen, y que no deje un forado fiscal, digamos, para el siguiente gobierno, que no se coma, por ejemplo, el presupuesto disponible, ¿no?, del primer año del presidente Boric. Esa es una discusión que se está zanjando en la Comisión de Hacienda y esperemos votarla la última semana de enero para que se empiece a pagar en febrero. Así estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre de la región de Valparaíso, aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Una pausa, senador, y tenemos más dentro de un instante. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, para seguir conversando con el senador de la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre. Senador, bueno, me imagino que usted mira con atención toda la problemática del país, porque está en la Cámara Alta y ahí recibe mucha información. Pero hay un punto con respecto a lo que va a ocurrir en marzo. La vuelta a clase, hoy día hay un gran signo de interrogación. El presidente ha dicho, ¿no?, que los colegios son los primeros que tienen que abrir frente al desafío que hay por la socialización, por el daño psicológico que ha provocado el encierro, ¿no? Y ese daño psicológico especialmente no se ve a simple vista, pero ahí está. ¿Qué opinión tiene usted como un hombre que está vinculado precisamente a este elemento subjetivo, pero que incide mucho en la vida de las personas? Sí, la verdad es que hay numerosos especialistas en nuestro país y a nivel internacional del ámbito de la salud mental que vienen diciendo acá hay una verdadera pandemia silenciosa en salud mental que afecta transversalmente, que afecta a las familias, a las mujeres y a los niños, particularmente niños, niñas y adolescentes. Y eso pudiera tener un impacto muy nocivo para la sociedad en su conjunto, no solo para cada individuo que sufre esos problemas, por decirlo así, de salud mental, que tienen que ver con socialización, que tienen que ver con excesivo contacto con las pantallas, con los celulares, con los tablets, con el internet, bueno, dificultades de aprendizaje, lagunas en el sentido de aprendizaje, brechas educativas, porque las diferencias, por ejemplo, los sectores de colegios particulares pagados que han podido regularizar las clases, sin embargo, en los sectores de la educación pública han tenido muchas menos horas de clase. Bueno, hay una serie de desigualdades que se van incrementando y eso es muy complejo. Entonces, sin duda alguna, hay con los avances de la vacunación en nuestro país, con la situación sanitaria, se debería ir retomando la vuelta a clases presencial con los resguardos, con una serie de aforos que hay que mantener, con una serie de medidas que va a haber que mantener con flexibilidad y muy conversado con las comunidades educativas. Yo en ese sentido quiero valorar la presencia en el gabinete de un ministro de Educación, no solo que es militante de mi partido, no solo por eso, sino que es un profesor. Marco Antonio Ávila es un profesor, ya tiene experiencia en políticas públicas, tiene experiencia en el liderazgo y la gestión de escuelas en sectores vulnerables, o sea, es alguien que sabe de los impactos de las salas de clase, de colegios con complejidad, y al mismo tiempo tiene experiencia y formación en política educativa. Entonces creo que puede ser un gran aporte y también en un muy buen diálogo con el colegio de profesores, las y los trabajadores de la educación, los apoderados, los centros de estudiantes, porque esto va a haber que sacarlo en conjunto, ¿no?, con las comunidades educativas. Pero yo creo que es muy importante que se retome la presencialidad en la vuelta a clase. Habrá que ver las medidas sanitarias, qué pasa con los casos positivos, los contactos estrechos, las licencias, todo eso. Yo creo que son ajustes que va a haber que hacer en materia sanitaria. También las nuevas autoridades de salud tendrán que dar estas nuevas directrices. Bueno, hay un punto también con respecto a los profesores que usted mencionaba de la deuda histórica, que el presidente Boric se comprometió durante la campaña a restituir esa deuda, y además hay una interpelación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el mismo sentido. Va a ser bien complejo eso, pensando que los recursos
son escasos, el bolsillo está flaco. Sí, la verdad es que en campaña se asumió un compromiso, se trabajó con las y los profesores y con organizaciones que vienen luchando hace muchos años por la deuda histórica. Mucha gente, recordemos, ya ha fallecido en esta lucha y sin lograr una reparación. Y las y los profesores son sensatos. Mi experiencia, al menos en conversaciones en este y otros temas, es que no piden el todo nada, no piden una reparación completa, inmediata, ahora ya, sino que saben que esto tiene que ser gradual, que hay fórmulas que ellos mismos proponen de flexibilidad para poder ir haciendo una reparación justa, que el Estado pueda cumplir, pero sobre todo acá se requiere voluntad política de implementar. Y el mismo presidente electo en campaña firmó compromisos que ahora habrá que implementar. Hubo mesas de trabajo y tendrán que esas mesas continuar, pero está la voluntad política. Lo mismo lo planteó, y quiero ser muy justo, mi colega Yasna Proboste, cuando fue candidata también, que ya viene del mundo de la educación, viene del mundo docente, y yo creo que esa fue una de las ideas, por decirlo así, que se incorporaron también, o hay ideas convergentes en el fondo en esas candidaturas de la centro-izquierda, que yo creo que hay voluntad política para avanzar y concretar. Ahora, el Congreso tiene una responsabilidad también urgente que dice relación con los presos de la revuelta, aquellos que tienen condena y aquellos que todavía esperan que se les siga el proceso, se concluya y se establezca su responsabilidad en los hechos que marcaron el octubre de 2019. ¿Indulto o amnistía? ¿Qué nos dice usted? Sí, la Comisión de Constitución está llevando ahora el trámite en particular, está tramitando las indicaciones y la línea que está siguiendo, que se votó en una sesión que me tocó participar reemplazando al senador Araya, es la línea de la amnistía, que esto incluye a personas que están en prisión preventiva, en la cárcel o en otras medidas cautelares, en su casa, arraigo domiciliario, etcétera, y también personas condenadas, con condenas privativas de libertad o también condenas no privativas de libertad. Acá tenemos casos, Sergio, que gente que ha estado 1 año y medio, 2 años en prisión preventiva sin condena y luego son absueltas o son condenadas a penas mucho menores, que ni siquiera eran privativas de libertad. Entonces, por eso nosotros hemos dicho acá, ha habido en el contexto del estallido social una criminalización de la protesta social, una persecución político-penal, una vulneración del debido proceso y un contexto donde se han violado gravemente los derechos humanos y por tanto se requiere buscar una solución política. Estas propuestas de indulto, amnistía, se han utilizado en la historia de Chile y en otros países del mundo en contextos excepcionales de crisis. Son mecanismos excepcionales. No es que uno anda indultando siempre, en cualquier momento, en cualquier protesta social, sino que son para momentos de crisis y de transición, como es el proceso constituyente que derivó del estallido social, amerita una solución política. Este proyecto de ley lleva 13 meses de discusión, ha sido aprobado en 3 comisiones, la idea general de legislar en derechos humanos, en seguridad y en constitución, y yo hago un llamado, un último llamado a mis colegas desesperados, no por mí que soy uno de los autores, sino por las y los familiares de los presos de la revuelta, por las y los jóvenes que están privados de libertad o que han sufrido esta persecución político-penal, digo yo, que requieren una solución política, buscando la paz social. Tenemos la última semana legislativa, si la Comisión de Constitución lo despacha con un acuerdo de las indicaciones que se están tramitando, la sala del Senado tendría que pronunciarse y se necesitarían 22 votos para aprobar el indulto, sacarlo de enero en el Senado y que pase a la Cámara de Diputados ya en el mes de marzo para ir cerrando este capítulo. ¿Alcanzarán los tiempos? En enero, o sea, nosotros queremos que en enero, y hemos conversado con el presidente de la Comisión, Pedro Araya, de poder despacharlo en estos días, digamos, en Constitución y que la sala lo alcance a votar la última semana legislativa y pronunciarse. Y que, bueno, si se consiguen los votos y se aprueba, que es mi llamado, aprobarlo, pueda pasar. Obviamente, la Cámara de Diputados tendrá que tramitarlo ya en marzo, no lo alcanza a tramitar en febrero, pero es distinto haberlo aprobado ya en el Senado y la Cámara de Diputados lo podrá tramitar con mayor sentido de urgencia. Así lo ha pedido también el presidente electo Gabriel Boric, así lo ha pedido la mesa de la Convención Constitucional, la nueva mesa, y así lo pidió la Convención Constitucional en una declaración firmada por más de 2/3 de los constituyentes en julio del año pasado,
tramitar con sentido de urgencia este proyecto de ley. Fue una petición que se le hizo formal al Senado. Hubo en algún momento voces que decían hay que incorporar a los uniformados para aplicar estos beneficios, pero una senadora incluso de derecha que dijo que no quería ni lo uno ni lo otro. Es un elemento que puede hacer ruido, digamos, en el trámite que se está haciendo en el Congreso, el hecho de que algunos quieran incorporar a los uniformados que han violado derechos humanos, por ejemplo. A ver, es una discusión compleja. Yo creo, mi opinión es que está fuera de las ideas matrices de este proyecto de ley. Eso tendría que ser parte tal vez de otro proyecto de ley legítimo que tendremos que discutir y tramitar. Yo no me niego a dar esa discusión democrática, digamos, aunque tengo mi opinión y tengo mi prevención. ¿Cuál es mi prevención, Sergio? Chile tiene compromisos internacionales firmados en materia de derechos humanos. No es solo un compromiso ético-moral de investigar y sancionar cuando hay graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, eh, de buscar la verdad, de buscar la justicia, buscar la reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos. Hay miles de querellas presentadas por el INDH y por otras organizaciones de derechos humanos y que han avanzado muy poquito. Si uno mira la cantidad de personas formalizadas de agentes del Estado, no hay ninguno en la cárcel, hay muy pocas condenas, hay algunos dados de baja, algunos pocos agentes del Estado dados de baja, pero ninguno en la cárcel. Y en ese sentido, hay graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, hoy día estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia. Por tanto, Chile se arriesgaría, si es que llega a indultar o a amnistiar a agentes del Estado por graves violaciones a los derechos humanos, se arriesgaría a una querella, a una demanda por parte de las organizaciones de derechos humanos al Estado de Chile en el sistema internacional. Por tanto, hago esa prevención. Pero insisto, esto sería materia de otra discusión, de otro proyecto de ley que tendremos que discutir democráticamente en el Congreso. Senador Juan Ignacio Latorre, usted representa a la región de Valparaíso en la Cámara Alta, y allí hay una bomba de tiempo, como en otras zonas del país, pero ahí particularmente con mucho acento y con elementos que forman parte de una realidad dramática. Esa mezcla entre sequía y pobreza. La sequía ha incrementado precisamente ese dolor que provoca la pobreza y la extrema pobreza entre un grupo de habitantes importantes en la región que tiene los indicadores quizás más, está entre los más altos del total país. ¿Cómo piensa usted que hay que salir de esa crisis? Sí, Sergio, mire, me tocó hace poquitos días, una semana atrás, visitar nuevamente Cabildo a una gran dirigente que le mando un tremendo saludo, que se llama Verónica Vilche. Ella es presidenta de una APR, la APR San José de Cabildo. Ha sido amenazada de muerte en varias oportunidades, con rayados, con distintas amenazas y amedrentamientos, porque es una mujer, ella es una mujer campesina, hija de la reforma agraria, lleva como 7 años de presidenta de la APR San José, eh, y que en el fondo ella ha hecho múltiples denuncias, en distintos momentos, denuncias de extracción ilegal de agua, usurpación de agua, conexiones ilegales, ¿no? Y si uno mira, yo la acompañé en terreno, digamos, las instalaciones de la APR, uno se para arriba del pozo, hay un estanque grande y permite la vista, es impresionante. Al frente de la APR tienes plantaciones de palto brutales, ¿no? De muchas hectáreas, los cerros plantados de palto, de grandes agrícolas que exportan palta y que concentran los derechos de agua, se chupan el agua y hay denuncias por saqueo, robo de agua, incluso hay multas, hay un prontuario de multas, pero claro, pagan la multa y siguen en la misma dinámica. Y los campesinos y campesinas, los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesino y la comunidad vive, mire, pasaron Año Nuevo y Navidad sin agua, les cortaron el agua completamente y por muchas semanas pasaron con 20 litros por persona, 20 litros de agua al día por persona, después le aumentaron a 40 litros, siendo que el estándar internacional en materia de derecho humano al agua son 100 litros por persona, o sea, están por debajo de la mitad. Esa es la realidad y eso es fuente de conflicto, fuente de violencia, fuente de amedrentamiento, etcétera. Falta fiscalización, hay una serie de conflictos ahí sociales a nivel local. ¿Cuál es la propuesta acá? Y lo conversaba saludando al nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que es de la región de Valparaíso, del Partido Liberal, a quien le deseo el mayor de los éxitos, y hay una agenda ahí de agua, lo mismo en agricultura, de mayor fiscalización. Hay un nuevo código de agua, una reforma parcial, digamos, que salió del Senado y de la Cámara,
que está disponible para ser implementada en marzo, pero en el fondo lo que tenemos que buscar es acuerdos a nivel local y territorial para que todas las personas tengan este mínimo estándar en materia de derecho humano al agua de 100 litros por persona y pueda haber una convivencia entre el sector privado, el fin productivo, el fin ecosistémico y el consumo humano y la priorización del consumo humano. Yo creo que esos acuerdos es posible avanzar mientras sacamos la nueva constitución, que yo creo que va a tener un fuerte componente de una nueva constitución ecológica y donde se va a consagrar el derecho humano al agua como bien común, como bien natural común y su función ecosistémica. Pero creo que esa convivencia tenemos que sentar a la mesa al gran empresario, paltero, agroexportador, regular el ordenamiento territorial. No es sostenible que sigan plantando los cerros de palta, lo mismo en el sur, las forestales. O sea, es un conflicto en plena crisis climática y ecológica, es una bomba de tiempo, Sergio, en los territorios, que estamos a tiempo para poder buscar soluciones que sean sostenibles, pero requieren voluntad política de todos y todas, sentarse a la mesa y llegar a acuerdos. Otra herencia que recibe el presidente Gabriel Boric es la gran cantidad de campamentos. Y en el caso de Valparaíso, esto llega a límites que son muy agudos, ¿no? Es brutal, nos ha tocado recorrer los campamentos que al principio estaban más concentrados y alojados solo en Valparaíso y Viña del Mar, que son los grandes campamentos. Hay muchos microcampamentos también en las quebradas, pero esto se ha ido extendiendo. Quilpué, Limache, San Antonio, hoy día tienen fuertes campamentos, hacia el litoral también. Hay especulación también, hay mafias vinculadas a esto, hay que decirlo, pero también es un drama social. ¿En qué sentido? En pandemia muchas familias no llegaban a fin de mes, no tenían la capacidad de arrendar, los arriendos se han disparado, hay una especulación inmobiliaria también, una desregulación con los precios de los arriendos, los sueldos de las familias no les da para pagar arriendos caros, el acceso a la vivienda propia es carísimo también por el sector privado y la vivienda social demora mucho tiempo, los comités de vivienda están años esperando y por tanto se requiere un plan de emergencia. Yo saludo al senador Carlos Montes, que asume el gran desafío del Ministerio de Vivienda. Él es actualmente presidente de la Comisión de Vivienda, nos ha tocado trabajar juntos y ser muy críticos de un proyecto de ley del gobierno Piñera de la integración social urbana, buscando mejorar ese proyecto de ley, buscando un plan de emergencia de corto plazo, porque acá se requiere construir una gran cantidad de viviendas en un periodo de tiempo corto, ¿no? Eso requiere gran inversión pública, privada, pero además una lógica de no reproducir más de lo mismo, sino que haya una verdadera integración social urbana, un fuerte rol del Estado también. Hay experiencias inmobiliarias populares, de cooperativas de vivienda, hay experiencia de empresas nacionales o públicas de construcción, hay un montón de experiencias que arriendo público también, arriendo de alquiler, esto se está usando en Europa. Bueno, hay muchas experiencias que se pueden incorporar, pero se necesita también un banco público de suelo, se necesita regular la función social del suelo, ¿no? y el precio. ¿No? Uno puede decir que esto quede al alero, digamos, del libre mercado, la especulación inmobiliaria, porque eso claramente genera segregación, genera gentrificación y obviamente la especulación con los precios que se van a las nubes y finalmente las familias no pueden tener acceso a la vivienda. Y nuevamente, nueva constitución, el derecho social a la vivienda y a la ciudad justa. Cuéntame una cosa, al terminar ya, dicen que otra cosa es con guitarra y ahora tiene la guitarra el gobierno del presidente Boric con toda la policromía de partidos que forman parte de la entidad gubernamental a partir del 11 de marzo. Usted para que la guitarra suene, ¿qué letra le pondría? Cuéntenos así como al final de esta conversación, dentro de todos los problemas que hemos conversado, digamos, de las proyecciones que esto tiene, de la esperanza que muchos han abrigado, digamos, con esta administración, que a veces pueden ser, ¿no es cierto?, expectativas excesivas, en fin. Usted póngale letra a la música para esa guitarra que asume usted como parte del gobierno también desde el Senado. Sí, Sergio, mire, yo creo que acá nos jugamos este cambio de ciclo, ¿no? Que yo creo que el primer gran hito va a ser el proceso constituyente, el plebiscito de salida. Ahí se juega gran parte del éxito o la frustración de este proceso de cambios. O sea, si llegáramos, lo quiero poner en términos dramáticos, digamos, si llegáramos a fracasar, a rechazar ese plebiscito de salida, hasta ahí nomás llegamos.
se acaba el gobierno de transformaciones, se acaba este proceso de cambio y tendríamos, creo, un problema político mayúsculo. Por tanto, ahí tenemos un gran desafío país para una nueva constitución que nos dé estabilidad para los próximos 30 años. Y este gobierno nosotros lo entendemos como un gobierno de transición constitucional, de transformaciones profundas, con gradualidad, con responsabilidad fiscal, con mucho diálogo democrático, con mucha apertura a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, al mundo económico, de unidad también, de sanar heridas. Yo diría esa letra, sanar heridas. El estallido social marcó una crisis muy profunda de violación a los derechos humanos, los presos de la revuelta, las pymes afectadas, las policías cuestionadas y deslegitimadas. O sea, tenemos heridas muy profundas que sanar. Lo sanitario, la pandemia, ¿para qué decir, Sergio? Las decenas de miles de muertos, enfermos, toda la crisis económica provocada de la pandemia. Entonces, esas heridas las tenemos que ir sanando. Yo diría, ese es el tono de este gobierno, un gobierno que va a buscar unidad, va a buscar paz social en base a la justicia social, a la justicia ambiental y a sanar las heridas y con una fuerte vocación por los derechos humanos. Senador Juan Ignacio Latorre, gracias por conversar aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado y le deseamos que en la medida de lo posible tenga un buen descanso, porque me imagino que va a tener que ir apuntalando a los ministros en distintas áreas que van a asumir el 11 de marzo con la experiencia que usted tiene en el Parlamento. Así que muchas gracias. Gracias, Sergio. También desearle buenas vacaciones y que tengamos un buen reencuentro después en marzo. Que estén muy bien. Un abrazo. Igualmente, abrazo para usted y a usted que sigue esta conversación en el canal del Senado Profundidad de Campos. Le decimos hasta la vista.